pues mi nombre es Maribel Pedrosa, yo soy licenciada en Filosofía por la UAM de Iztapalapa y también actualmente estoy estudiando la maestría en Administración Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Yo me desempeño como asesora de 2 comisiones, de una diputada que además pues es feminista, trae toda la agenda de género, y yo le apoyo en la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Yo tengo mucho rato ya de participar en este tema desde del 2006, cuando empezó todo el movimiento del obradorismo ya a retomar como una oleada aquí en la Ciudad de México, desde pues el Reforma, cuando se hizo lo del plantón. Yo estaba en la preparatoria y participaba con mis compañeros de preparatoria apoyando. Hacíamos como eventos ahí en los plantones que estaban en ese tiempo pues por delegaciones. Y ahí comencé a conocer mucha gente. Ya entrando a la universidad me empecé a involucrar muchos años después en el tema de Morena G, de Morena Jóvenes y Estudiantes. Y cuando se empezó a acabar mi proceso ahí, yo estaba buscando, ¿no?, dónde darle seguimiento y me recomendaron pues en ese tiempo la compañera Nancy Núñez, porque ella llevaba ese tema en Azcapotzalco. Yo retorno como a hacer ya trabajo político ahí en Azcapotzalco y pues yo creo que yo siempre he pensado, ¿no?, que el universo nos hace feministas y nosotras nos encontramos en ese camino, y justamente me encuentro ahí a la compañera Nancy Núñez, empezamos a converger en muchas actividades. Obviamente estamos hablando de 2012 y hacíamos trabajo político desde Morena Jóvenes y Estudiantes. Obviamente nos empezamos a involucrar ya en otros procesos, pero cuando ya ella llega de candidata, la acompañamos también en el proceso, llega al Congreso y en un principio no pensábamos que íbamos a trabajar juntas, pero cuando me invita, pues es como un complemento de todo ese seguimiento que ya teníamos, y además pues ella sabía que yo también traía ya una trayectoria desde el tema de el interés que tenía por la agenda de las mujeres, los derechos de las mujeres, y pues ahí empezamos. Yo no había sido asesora, yo solamente había tenido experiencia en la administración pública, pero con la agenda. Entonces prácticamente ahí es toda una nueva historia, pero al final creo que aprendo rápido y eso me sirve mucho, ¿no? Y creo que hicimos un muy buen trabajo, un muy buen seguimiento de la agenda ahí en el Congreso. De hecho, a veces cuando decimos que es de avanzada, por supuesto que los movimientos feministas pues encuentran también una escucha en una capital que por años ha sido de izquierda, porque creo que a veces también nos hace falta mucho reconocer eso. Nosotras también venimos de parte de participar en colectivas, ¿no? En colectivas y en el movimiento feminista, pues a ras de suelo de la organización. No siempre pues hemos estado involucradas en el tema político. Y hay un pensamiento donde se dicen las colectivas, no, es que con la política no nos involucramos porque siempre se desvirtúa todo. Pero en la Ciudad de México la izquierda sí ha representado esa puerta abierta a muchas de las demandas de los movimientos feministas. Entonces creo que, y no solamente los movimientos feministas, sino también movimientos políticos, sociales, otras demandas que tienen que ver con la población. Entonces creo que sí la Ciudad de México abre las puertas en ese sentido para que las agendas avancen, y la agenda feminista ha encontrado voces, ha encontrado mujeres y compañeras que en diversos espacios nos ayudan a posicionar la agenda. Entonces creo que en ese sentido sí el que haya esa apertura permite que esas demandas de las colectivas feministas, pero de otros movimientos sociales, empiecen a posicionarse, y se posicionan pues desde las leyes, desde las políticas públicas, desde compañeras que además, muy interesante lo que ha sucedido en los últimos años, porque muchas compañeras que vienen justo de ese movimiento son las que entran a esos espacios a representarnos. Gracias también pues a la lucha de mujeres feministas, porque esos espacios se puedan ocupar por mujeres que llevan la agenda. Y obviamente pues también dentro de los espacios, ¿no?, se encuentra uno, desde las asesoras hasta las diputadas, diputados, pues una oposición, porque además el machismo pues siempre ha sido culturalmente algo muy fuerte, ¿no? Y en política siempre va a representar un ejercicio del poder muy, pues también fuerte, ¿no? Porque pues tienes ahí, esos espacios los hacen sentir a veces mucho más poderosos, pero ahí mismo también se dan batallas ideológicas de posicionar, de agenda, ¿no? Pero creo que sí es importante reconocer que la Ciudad de México, en todo desarrollo histórico de la izquierda en nuestro país, ha servido como ese parteaguas para otros estados, ¿no? Y que nosotras, pues, puertas abiertas, ¿no?, de que las iniciativas pasen y sirvan como ejemplo para otros estados.
Yo creo que vivimos un momento, hace poco platicaba con compañeras de Argentina y yo les decía a ellas, ¿no? Argentina para nosotros también representa pues un parteaguas, ¿no? En la lucha de los derechos de las mujeres, pero ella me decía, es a la inversa, es México. A pesar de que ellas ya han tenido presidentas mujeres que llevan la agenda, me dice, viene a darnos otro giro distinto, ¿no? De cómo se va consolidando una agenda feminista, pero desde la lucha de las colectivas, ¿no? Y cómo acompañan también el que la coyuntura de México, donde no hemos tenido mujeres presidentas en la historia, llegue además una mujer de izquierda, progresista, ¿no? Defendiendo toda esta agenda. Y aún con todo esto que pues al final pasó dentro del proceso de que ella fuera elegida como nuestra candidata, creo que al final pues también tenemos un presidente que aunque pareciera y en el discurso siempre nos hacían pensar y nos decían, no, es que no es feminista, es que no apoya las agendas, pues vemos que sí, ¿no? O sea, tenía un gabinete paritario, o sea, siempre le dio el espacio a las mujeres. Y no le dio, siempre retomó la importancia, ¿no? de que las mujeres participaran políticamente. Creo que el resultado de eso, pues converge todo, ¿no? La lucha de las mujeres, la emancipación que se vuelve un poco más fuerte, que se visualiza un poco más y que además son mujeres que tienen una trayectoria de izquierda y que han estado ahí, que tienen presente la agenda y creo que a veces siento, ¿no? Que se mueven las cosas para que suceda, pero pues tenemos una gran responsabilidad histórica de que llegue la primera mujer para la historia de nuestro país, pero no cualquier mujer, no, es una mujer que además trae una trayectoria de izquierda, trae una trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres y que además se alinea, ¿no? Cósmicamente yo digo, pues que en la Ciudad de México también, ¿no? Y que además en algunas alcaldías, entonces creo que, por eso digo, las mujeres feministas estábamos por ahí, pero nos encontramos y desde ahí, ¿no? Es que empezamos a hacer toda esta construcción y engranaje, pues para posicionar la agenda. Pues mira, el sistema público de cuidados tiene ya un tiempo que se ha posicionado en querer poner el tema dentro de las políticas públicas, ¿no? De los 3 niveles de gobierno. Entonces, sí nace como de esta visualización que tienen compañeras colectivas feministas. Estas mujeres o distintas compañeras llegan a muchos espacios y empiezan a hablar de él, pero al final lo ven un poco lejano porque dicen, bueno, ¿y qué es el cuidado? En este proceso no se entiende o no se entendía muy bien, ¿no? ¿Cómo es que las personas, o cuando hablabas del derecho al cuidado, pues sí, parecía como muy básico. Si lo escuchas así, pues no logras a veces como comprender qué significa el derecho al cuidado. Incluso aparece en nuestra Constitución a partir de 2018, cuando ya se hace este proceso de establecer una Constitución pues de avanzada, de progresista, aquí en la Ciudad de México. Entonces, se vuelve importante porque no solamente lo retoman como una petición más de las agendas feministas, sino se vuelve un proceso de reconocer que en la distribución social hay algo desigual y que sigue colocando a las mujeres pues en un tema de pobreza, de precariedad, de poco acceso a servicios, a preparación profesional. Entonces, este proceso de irlo reconociendo obviamente cuesta porque no lo visualizas, no visualizas el trabajo que se realiza en los hogares como un trabajo. Entonces, creo que esto que se empieza a colocar en las agendas desde la Ciudad de México y que se empieza a hacer parte, ¿no? Como de un común, no solamente de decir de los gobiernos, ¿no? Es decir, cuando un gobierno dice esto es lo importante, pues no solamente era eso, ¿no? Sino vamos a ser parte del colectivo el reconocimiento de que las mujeres trabajan jornadas dobles o triples y que además es un trabajo no reconocido y que además es algo muy importante porque es prácticamente muchas estudiosas y compañeras que trabajan sobre el sistema de cuidados nos dicen es la base del movimiento social. Prácticamente si un hogar no tiene ese sustento del cuidado de todas las personas, porque pues todas las personas a lo largo de nuestra vida necesitamos pues que alguien nos cuide desde que somos niños, desde niños y niñas, adolescentes, a personas adultas, si tenemos algún tema con personas con alguna discapacidad, pues siempre hay alguien que se hace cargo, pero ese hacerse cargo era invisibilizado, ¿no? Entonces yo creo que hace el gobierno de la Ciudad de México un esfuerzo muy amplio porque culturalmente se empiece a reconocer, pero no solo culturalmente, sino que también se empiecen a implementar programas y acciones
que puedan hacer que esas tareas se redistribuyan entre todos, ¿no? Esa distribución vuelve a ser no solamente hacia una carga, hacia un género, y creo que además el esfuerzo no solamente del gobierno de la Ciudad de México, sino uno de los ejemplos muy grandes que tenemos justamente es la alcaldía Iztapalapa, que lo retoma, y además algo bien interesante. En la ciudad, las alcaldías a veces se entendía en esta construcción clásica de los gobiernos, pues que solamente están como para tapar el bache, la luminaria, atender pues que recojan la basura y todo eso, pero pues son los gobiernos de más cercanía con la población, que pueden conocer más las dinámicas de las personas, cómo viven las mujeres de su comunidad. Entonces, ahí creo que es muy importante que las alcaldías, al ser un gobierno cercano, pues puedan atender, ¿no? Y entonces creo que ese engranaje que hace el gobierno de la ciudad con el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, implementando además un sistema integral de cuidados, ¿no? Porque así lo llaman, que atienden no solamente la necesidad de visibilizarlo como un trabajo, de reconocerlo, sino de distribuirlo, ¿no? Entre todas las personas, asumiendo una responsabilidad también como eje de gobierno. Por eso la integralidad y por eso la importancia. Y que además nos da un ejemplo muy claro, que no solamente es, sí importa la voluntad política, pero importa hacerlo. Importa que pongas y coloques en la agenda este programa pues tan importante para la Ciudad de México, porque además se habla de que la Ciudad de México tiene una crisis de los cuidados. Hay personas por temas de incluso que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? La Ciudad de México está envejeciendo. Hay más personas adultas mayores que personas jóvenes. Entonces eso al final sí termina siendo una problemática porque no hay espacios, lugares ni personas cuidadoras suficientes para cuidar a tanta población. Entonces, además pues de todo lo que pasamos con el resultado de políticas neoliberales donde no hay pensiones, un sistema de salud fuerte que pueda cubrir esas necesidades, pues convierte esta crisis en una carga hacia un solo sector de la población. Entonces creo que la importancia de que se reconozca, de que el mismo gobierno y los niveles del gobierno se involucren, hace que sea integral el programa, que sientan y que además asuman el compromiso y que pues entre todas se pueda trabajar, porque si no, la verdad es que las agendas así, si lo hacemos por separado, sí avanzan, pero es importante, ¿no?, que se reconozca que también las alcaldías de la ciudad tienen esa obligación, y qué mejor ejemplo que Iztapalapa, ¿no?, que pone un sistema integral de cuidados y funciona, ¿no?, funciona y se vuelve ejemplo para otras alcaldías. Pues mira, las utopías yo digo que es uno de los programas, pues, híjolas, yo no quisiera decir la palabra maravilloso, pero es que sí lo es, ¿no? Al final es un ejemplo de cómo esa voluntad política se puede traducir, pues, en una realidad para las mujeres, y que sí transforma, pues, la vida, ¿no? Algo que me parece bien interesante también es que se le pone mucho énfasis a las personas cuidadoras. Regularmente cuando hablamos del derecho al cuidado estamos hablando de aquel que, bueno, necesita el cuidado, y cómo vamos a crear y construir políticas públicas, acciones y programas que puedan ayudarnos a que esa persona viva de manera más digna. Pero a veces se nos olvida que hay un sector que sigue en este mismo trabajo de cuidados, aunque haya otras tareas ya de distribución, ¿no? Entonces las personas cuidadoras también necesitan una atención, y creo que en este espacio de las utopías justo se pone énfasis en eso, ¿no? Tenemos personas cuidadoras que en su mayoría, pues por estereotipos de género, por cultura, se recarga siempre en las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas mujeres que han dedicado la mayor parte de su vida a cuidar y que han dedicado la mayor parte de su tiempo, pues, a estar, ¿no?, siempre en servicio de otras personas? Entonces, el que las utopías no solamente te ofrezcan espacios para las personas que necesitan cuidado, sino atención para las personas cuidadoras, creo que se vuelve eso que siempre habíamos querido de las agendas, ¿no? Que no solamente se visibilizara, sino que se atendiera. El que una mujer diga, bueno, sí tengo que lavar porque es parte de mis labores de cuidado, además de que es barato, puedo hacerlo aquí, pero además me pueden atender. Además puedo ir al spa, puedo ir a un masaje, puedo ir con la psicóloga, porque además la tarea de cuidado siempre va a conllevar pues que las personas no se sientan escuchadas, que a veces sientan que su vida solamente va en función de aquellos que cuidan, ¿no? Entonces, que tú puedas tener ahí atención psicológica, que puedas atenderte a ti misma o a ciertas necesidades, creo que le da esa importancia
también a esa función, ¿no?, que realizan las mujeres y obviamente la gran aportación que hacen a la sociedad. Sí pensamos que pues obviamente tiene que avanzar, como decíamos hace un rato, ¿no? En la Ciudad de México creo que tenemos que pensar en avanzar mucho más, porque tenemos que incluso pensar en que se pueda alcanzar no solamente el reconocimiento, redistribuirlo, sino reducirlo también, que es parte de la estructura del sistema de cuidados, pero que también en algún momento haya una retribución a ese trabajo, ¿no? O sea, qué mejor sería pensar que una persona que cuida incluso hasta puede tener una retribución económica. Sí, yo creo que es muy interesante. Es una coyuntura importante esto que va a suceder en las próximas elecciones. Yo digo, tenemos y asumimos, ¿no?, muchas mujeres feministas, una responsabilidad histórica, porque en nuestro país llega una mujer de izquierda progresista que tenemos la confianza de que va a hacer que avance la agenda, ¿no? Y en la Ciudad de México también tenemos otra compañera, ¿no?, con Clara Brugada. Creo que nos sentimos cobijadas, nos sentimos escuchadas, sentimos que entiende todo este proceso, y yo lo que podría abonar es pues decirles a las compañeras feministas de las colectivas, ¿no?, de las de a pie, que siguen estableciendo una lucha muy importante en el ámbito social, de seguir colocando la agenda, que también nos miren como compañeras que hemos luchado mucho tiempo y que seguimos apoyando a esas compañeras que llegan, que no es fácil decir ahora que podemos tener la oportunidad de tener a una mujer presidenta, a una mujer también de izquierda como Clara Brugada en la Ciudad de México. Yo me adelanto incluso también en la alcaldía de Azcapotzalco, ¿no? Otra compañera también feminista, también de izquierda, también muy cercana a la gente. Entonces, para mí es como un momento histórico, es una responsabilidad para las agendas feministas, y qué mejor que decirle a las compañeras mujeres que se sumen, que nos crean, que crean que las compañeras venimos de abajo, venimos luchando desde siempre, coincidimos ahora en esta lucha de agenda, en estos espacios, y creo que yo tengo toda la confianza de que tanto la doctora Claudia, la misma Clara y en Azcapotzalco no nos van a fallar, y porque también están acompañadas de muchas mujeres que tenemos esa intención de que cambie la historia para nuestro país. Y además, híjola, yo lo siento como bien emocionante porque es un momento histórico, o sea, es una coyuntura muy interesante para nuestro país, porque venimos además de consolidar un proyecto que empieza con Andrés Manuel, ¿no? Ahora ya se nos vaya, aunque nos da la nostalgia, tenemos esta responsabilidad histórica de continuar con el humanismo mexicano, y qué mejor que sumarle la agenda feminista con compañeras progresistas y de izquierda, y que creo que no nos van a defraudar. Entonces sí, para mí es una responsabilidad histórica acompañarlas, un momento muy importante para la agenda feminista, y creo que vamos a marcar, ¿no?, un parteaguas para lo que va a ser la lucha de las mujeres en la Ciudad de México, y ya nos contará la historia, ¿no?, qué va a pasar después. Pues mi nombre es Maribel Pedrosa, soy licenciada en Filosofía y estudio actualmente la maestría en Administración Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y los invitamos a todas y a todos a que vean La 4TV.